Cárdenas Cáceres y hoy les voy a hablar sobre la terapia regresiva reconstructiva. Pero antes de hablarle de ella, quiero contarles un poco sobre mi historia y cómo llegué a la terapia regresiva reconstructiva. Mi historia empezó un poco trágica debido a que a mi padre lo asesinaron enfrente de mi mamá mientras estaba embarazada de mí. Los vecinos comentaron que yo me moví demasiado en el vientre de mi mamá. Y 45 días después tuvieron que practicarle cesárea de urgencia debido a que la vida de ella y la mía se encontraban en riesgo. Por ello pues también nací 8mesina. Los médicos también comentaron que era un milagro que estuviera viva, puesto que mi placenta había muerto al parecer en el momento que asesinaron a mi papá. Por esto pienso que tengo un propósito de vida que debo cumplir y el cual está relacionado con la terapia regresiva reconstructiva. Bueno, cuando tenía 15 años tuve un problema o muchos problemas familiares que generaron en mí depresión. En ese año asistí a 5 psicólogos y en conclusión no obtuve una respuesta satisfactoria con los mismos. Inclusive una de ellas me dijo que mi problema se le salía de las manos, dándome a entender que no había solución, que era algo muy difícil y que no había salida. Esa fue una respuesta desesperanzadora para mí. Intenté suicidarme, lo pensé muchísimas veces y lo intenté también. La noche que yo dije o decidí ya hacerlo, estaba escribiendo mi carta de despedida en el balcón de mi casa. En ese momento, de manera yo pienso que milagrosa, pasó mi tía, o sea, se bajó del carro y pasó por allí. Pero martes por la noche, la verdad, sigo sorprendida porque ella nunca pasaba por allí a esas horas. Ella me vio y me dijo que si estaba bien. Yo le dije que sí. Me preguntó si quería hablar, que ella viniera a visitarme y le dije sí. Entonces decidió ingresar a mi casa y me encontró con mi carta de despedida. Ella fue mi salvación en ese momento. 3 años después decidí estudiar psicología debido a que mi sueño y mi anhelo es poder atender a mis pacientes de manera adecuada y que no pasen por situaciones con terapeutas como las que yo pasé. Cuando me encontré un libro que se llama Reencarnación y Salud, la memoria de las células, de Ulrike Billman, en este libro encontré que había una terapia regresiva. Yo me sorprendí debido a que esto era algo que anhelaba encontrar y que la verdad no pensé que existiera. Lo que me llevó a buscar mucho más en internet y allí me encontré la terapia regresiva reconstructiva. La verdad me encuentro profundamente agradecida con Luis Antonio Martínez por haber creado esta maravillosa terapia. Además que gracias a él y a muchas personas, maravillosas personas que hacen parte de mi vida, estoy terminando mi formación como terapeuta regresiva reconstructiva. Y pues también en esta terapia me he encontrado con maravillosas amigas, maravillosas terapeutas que me han ayudado a avanzar de manera profesional y de manera personal. Bueno, en resumen, hoy les voy a hablar sobre qué es la terapia regresiva reconstructiva, un poquito sobre su historia y también les voy a hablar sobre cuáles son los elementos que la diferencian de otras terapias. Bueno, primero que todo vamos a conocer sobre la terapia regresiva reconstructiva, pero antes de hablarles de qué es la terapia regresiva reconstructiva, les voy a comentar sobre su creador, Luis Antonio Martínez, quien estudió psicología clínica, también estudió medicina tradicional china y realizó una maestría en dirección estratégica de empresas y recursos humanos y estudió un doctorado en medicina psicosomática.
Bueno, pero entonces, ¿qué es la terapia regresiva reconstructiva? Esta terapia se enfoca en trabajar más que todo en lo que es el enfermo y no en la enfermedad. De esta forma se evita utilizar etiquetas diagnósticas con los pacientes. Además, este estudia al ser humano desde otra perspectiva de la conciencia, lo cual se hace por medio de las regresiones. Y bueno, ¿qué son las regresiones? Pues es esa posibilidad de regresar al paciente a etapas anteriores de su vida, como lo es la etapa intrauterina, la primera infancia, y si no se logran resolver los problemas en estas etapas, se lleva al paciente a supuestas vidas pasadas, no queriendo afirmar si existen o no las vidas pasadas, sino más bien comprender que se puede trabajar con diversos elementos que se encuentran en el banco de la memoria celular. Bueno, esto permite llevar al paciente a conocer cuáles fueron esas problemáticas y cuáles son esas resistencias que se encuentran en su inconsciente, ubicadas principalmente pues, en algunas áreas del cerebro como lo es el hipocampo. Bueno, pero entonces, ¿por qué desde estas etapas? ¿Por qué desde la primera infancia? ¿Por qué desde la etapa intrauterina? Bueno, pues en estas etapas el cerebro se encontraba en desarrollo, por lo tanto, el niño ¿sí? no contaba con la madurez suficiente para comprender sus emociones y para expresarlas. Entonces, al recuperar esta información, se permite al paciente que conecte con estas experiencias que generaron un impacto emocional en él. Y a través de estas experiencias, el paciente generó unos patrones de comportamiento que no eran realmente los más adecuados, pero los cuales le permitieron a su inconsciente, o eso por lo menos así lo interpreta su inconsciente, le permitieron sobrevivir frente a esas situaciones tan traumáticas para él. Entonces, estos comportamientos inadecuados tiende el paciente a repetirlos, o el ser humano a repetirlos durante las diferentes etapas de su vida, incluso en su etapa actual en la que se encuentre, ¿sí? Y pues eso genera un desequilibrio interno, el cual genera tensión tanto de manera física como de manera mental. Entonces la idea es que con la terapia regresiva reconstructiva se logre liberar todas estas tensiones por medio de lo que es pues, el recordar o recuperar esa información para que así el paciente pueda reconstruir, es decir, que pueda moldear o transformar esas situaciones traumáticas por unas situaciones que le beneficien mucho más a él, lo cual se va a lograr gracias a que el paciente va a cambiar esos patrones de inadecuados de supervivencia por unos patrones más asertivos de comportamiento. La idea es que después, en su vida cotidiana, el paciente los replique estos nuevos patrones adecuados en su vida cotidiana, ¿sí? Para que de esta forma pueda tener una mejor relación con otras personas y también una mejor relación intrapersonal. Pero entonces ustedes dirán, ¿cómo se logra llegar a esta regresión, a realizar esta regresión? Bueno, esto se logra a través de técnicas de relajación que permiten la libre asociación del inconsciente y el paciente de esta forma puede tener una catarsis. Y como les comentaba, puedes transformar estos patrones inadecuados por unos más asertivos para él. De esta forma se genera la reconstrucción que les mencionaba con anterioridad y esto se hace de manera virtual, como ya les voy a explicar. Y pues también se trabaja con emociones reales, o sea, a pesar de que se viva de manera virtual, llevando al paciente a recordar o a vivenciar nuevamente esas situaciones problemáticas que le generaron esos traumas en sus primeras etapas de vida, se va a trabajar con sus emociones reales. Esto se puede lograr debido a que a través de llevar a las personas a regresión con la relajación, se puede trabajar con ondas theta, que es en las primeras etapas del sueño, lo que permite trabajar en estados ampliados de conciencia.
Y en estos estados ampliados de conciencia, el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es virtual, lo que favorece que se generen cambios bioquímicos en el cerebro, o sea, generando nuevas conexiones neuronales, lo cual también es posible debido a la plasticidad cerebral. Entonces, esta plasticidad cerebral consiste en la capacidad que tiene el cerebro de poder moldearse, de poder cambiar, de poder transformarse, ¿sí? Y por esto es posible a través de la terapia regresiva reconstructiva. ¿Con qué fin? Pues con el fin de lograr el equilibrio mental, espiritual y físico en el paciente. Ahora les voy a hablar sobre la historia de la terapia regresiva reconstructiva. La terapia fue creada en el año 1980, como ya les mencionaba, por Luis Antonio Martínez. Esta se encuentra actualmente en 24 países del mundo, específicamente en Europa y en América. Se han formado durante estos 40 años 14.800 profesionales de la salud y de la educación en esta terapia. Se encuentra en 86 ciudades de estos dos continentes y ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿cómo fue que Luis pudo crear esta terapia? Pues la misma es resultado de una investigación exhaustiva realizada por su creador, el cual estuvo buscando entre las diferentes disciplinas y enfoques terapéuticos en lo que es las técnicas milenarias y también tradiciones ancestrales. Por ello, con la terapia regresiva se logra trabajar desde las técnicas orientales y las técnicas occidentales. Y también se basa en los fundamentos de la psicología humanística, de la psicología transpersonal, el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, la neurobiología y la fisiología. Con esto pues se logra dar una respuesta real, efectiva, eficaz, eficiente y definitiva a todas las problemáticas que presentan los pacientes. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los diferenciadores de la terapia regresiva reconstructiva con otros enfoques terapéuticos. Bueno, para empezar, me gustaría aclarar que con esto no se busca restar importancia a todos los efectos que tienen otras terapias. Por el contrario, se reconoce que tienen muy buenos resultados en algunas problemáticas de los pacientes, como lo es la elaboración del duelo y también el manejo de fobias. Sin embargo, pues es importante resaltar cuáles son esos elementos que la diferencian de las otras terapias. Bueno, entonces, para empezar, la terapia regresiva reconstructiva trabaja desde la raíz de los problemas del paciente, debido a que, como les comentaba antes, se lleva al paciente a esas etapas anteriores donde tuvo origen esos problemas actuales que él presenta. Esto permite reconstruir y transformar estos eventos traumáticos que vivió de manera virtual, trabajando con emociones reales, lo que permite tener pues esos cambios bioquímicos en el cerebro. Otra diferencia es que las terapias o psicoterapias tradicionales se extienden demasiado en el tiempo, lo que genera que los pacientes lleguen a desmotivarse, ¿sí? Debido a que no encuentran una respuesta o un resultado de manera eficiente. Y por esto deciden no volver a terapia. Mientras que la terapia regresiva reconstructiva, en comparación a las otras, cuenta con una menor cantidad de sesiones para lograr excelentes resultados. Es más, desde las primeras sesiones ya el paciente logra tener unas buenas respuestas o unos buenos resultados frente a las problemáticas que él está trabajando. Otra diferencia con otros enfoques terapéuticos es que los enfoques terapéuticos tradicionales trabajan solamente con el hemisferio izquierdo y lo trabajan de manera
en estado alerta del paciente, es decir, en ondas beta, centrándose sobre todo en ese análisis profundo del pasado del paciente. Mientras que la terapia regresiva reconstructiva trabaja tanto este hemisferio cerebral izquierdo como el hemisferio cerebral derecho. Y lo trabaja este hemisferio cerebral izquierdo en estado alerta, es decir, en ondas beta, pero también trabaja con el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho en ondas zeta, que es en las primeras etapas del sueño, como ya les había comentado. Y pues por esto es una terapia mucho más completa. Y pues también la terapia regresiva reconstructiva representa un cambio de paradigma. Es una filosofía de vida que logra excelentes resultados en sus pacientes, tanto a nivel mental como espiritual y físico, logrando ese equilibrio que tanto anhelan ellos. Y pues también es una filosofía de vida debido a que los terapeutas son formados de una manera ética y pues de una manera que ellos logran trabajar con sus pacientes de manera pues más asertiva y también pues llevando a que traten a los pacientes de una manera que los redirijan, que los muevan y no los dejen avanzar a su ritmo. Realmente eso es otra diferencia, que las terapias tradicionales tienden a permitir que el paciente vaya a su ritmo, que se sienta cómodo con lo que está haciendo y con esto no logran sacarlo de esa zona de confort. Por eso tampoco se logran los resultados esperados. Mientras que en la terapia regresiva se confronta al paciente para que pueda avanzar realmente. Y bueno, pues por último les quiero regalar una frase que escribí pensando en la terapia regresiva reconstructiva. Y esta es: atrévete a indagar en tu mundo interior para reconstruir, sanar y lograr la paz que anhelas en tu vida. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Angélica Rodríguez, vivo en Bogotá, Colombia. Quiero contarles mi experiencia con la terapia. Este ha sido un proceso en el cual he pasado por diferentes etapas. Inicialmente tuve varios momentos de negación. No quería continuar con el proceso porque sentía que me dolía, porque era difícil para mí enfrentar todas esas situaciones que había guardado en mi inconsciente para que no me hicieran daño directamente. Pero pues tomé la decisión de seguir, de continuar, de seguir trabajando en mí misma, de lograr todos los objetivos que se pueden llegar a lograr con esta terapia, y ha sido un proceso muy bonito. En este momento y desde hace ya un año estoy súper enganchada con la terapia. Amo hacerla, amo cada sesión, porque cada sesión que termina digo siempre, esta es mi sesión favorita, porque realmente he conectado mucho. Siento que mi crecimiento personal y profesional ha sido increíble. Quisiera contarles una experiencia específica. El año pasado a mediados estuve desempleada, entonces empecé a enviar bastante hojas de vida. En ese momento de la vida estaba muy aburrida porque pues en Colombia es muy difícil conseguir trabajo. Aparte de eso, es difícil dar con una buena empresa que te valoren y que te retribuyan todo tu esfuerzo. En ese momento me llegaron 2 ofertas laborales al mismo tiempo. Uno era con la ONU, con esta entidad siempre fue mi sueño trabajar, pero era fuera de Bogotá. Y la otra era con una entidad distrital de la capital, que también era una súper oferta. Entonces yo no sabía qué hacer en ese momento, porque irme era dejar todo lo que he construido en estos últimos años que llevo viviendo en Bogotá. Pero quedarme en Bogotá también era dejar ir mi sueño de trabajar con la ONU. En ese momento hablé con mi coterapeuta, le comenté pues la indecisión que tenía en ese momento, que no sabía qué hacer, y ella me dijo que hiciéramos una terapia, y ahí me aplicó el escenario de la biblioteca de Gaia. En esa sesión conecté con una vida pasada
en la cual me vi como un hombre viajero, un hombre muy relajado, que le gustaba estar en el centro de Bogotá. No nací en esta ciudad, pero tengo una conexión increíble con el centro. En ese momento de la terapia ya llegó un punto en que llegué a Monserrate. Monserrate es uno de los lugares más turísticos de la capital, y estando en Monserrate me encontré con una maestra. Mi maestra me dijo que tenía que tener mucha paciencia, que me debía quedar acá porque todavía tenía muchas cosas por aprender y por crecer. Y al final me dijo que confiara. Cuando miré más de cerca a esta maestra, vi a una tía que se llama Mari. Ella ha sido de una u otra forma realmente como maestra, no solo mía, sino de toda la familia. Y en ese momento que la vi, justamente me entró una llamada al celular de ella. Entonces fue algo pues muy sorprendente. Aparte de eso, tiempo después, cuando ya decidí quedarme en Bogotá y tomar el trabajo con el distrito, fui por primera vez a mi oficina y me senté en mi escritorio, y al sentarme en el escritorio miré por la ventana y lo primero que vi fue el Cerro de Monserrate. Tengo vista desde mi escritorio al Cerro de Monserrate, y ese día yo no lo podía creer. De una vez le escribí a mi terapeuta: mira esta casualidad tan grande, es increíble cómo ¿cómo es posible que en mi terapia fui justamente a Monserrate, y el primer día de mi trabajo la oficina que me dan es mirando Monserrate? Entonces eso fue algo que me impactó muchísimo, y pues que me ayudó a tomar una decisión. Creo que no fue casualidad, fue la mejor decisión, porque realmente en este empleo me he sentido feliz, tranquila, he aprendido mucho, he dado con seres humanos grandiosos, y ha sido una empresa que sí han valorado mucho mi trabajo. Así que invito a todos a que participen en este tipo de terapias, a que inviertan en ustedes mismos, y que si van a hacer este proceso lo hagan desde el corazón y desde el querer aprender. Al principio no es fácil, pero se puede, y realmente la ganancia es inexplicable. Bueno, me despido.